Hola a todos, me alegra verlos en mi canal Reddit Cheating Stories. En mi canal, comparto mis historias ficticias de relaciones. Disfruté viéndolo. Le dije a mi esposa que no bailara con él en la gala. ¿Qué consecuencias tendría esa decisión? Ella se rió entre dientes, asumiendo que estaba exagerando, pero hablaba en serio. Mientras la música crecía y se extendía por la sala, poco a poco se dio cuenta de que lo que yo había planeado no era una actuación. Era algo mucho más deliberado, una confrontación que no había visto venir. La gala benéfica anual era la reunión social más esperada del año. El salón de baile brillaba con telas finas, copas rebosantes de champán caro y esas sonrisas cuidadosamente elaboradas que enmascaraban innumerables resentimientos silenciosos. Mi esposa Maya estaba deslumbrante con un vestido lavanda vaporoso que captaba la luz con cada movimiento. Y, sin embargo, su atención nunca se apartó del hombre al otro lado de la sala. Ethan, el inversor de Verbo Fácil que se había integrado en nuestras vidas en los últimos meses, se quedaba allí como un cazador mordiendo el tiempo. Lo había notado todo. Las sutiles caricias de las manos, la intimidad, chistes, los mensajes que iluminaban su teléfono a altas horas de la noche antes de, se aclara la garganta, desaparecer tan rápido como llegó. Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals lento y envolvente, me incliné y murmuré: Maya, por favor, no bailes con él esta noche. Disfrutemos de esta velada juntos. Solo por esta vez. Ni siquiera me miró. En cambio, dejó escapar una risa suave, un sonido melódico que impactó más que cualquier insulto. No seas tan controlador, Liam. Es solo un baile. Su tono era burlón, desdeñoso. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Se va a acabar el mundo por una canción de 3 minutos? Su mirada ya se había fijado en Ethan mientras se acercaba. En su mente, yo seguía siendo el mismo marido tranquilo y complaciente, el que se sentaba solo con una copa mientras ella hacía gala de su desdén ante colegas y conocidos. Lo que no comprendía era que, durante 3 semanas, yo había hecho algo más que tragarme el orgullo. Había estado investigando, revisando meticulosamente las cuentas de la organización benéfica que decía defender, descubriendo pruebas de que su relación con Ethan iba mucho más allá del flirteo. Ethan llegó a nuestra mesa con esa sonrisa segura y autosatisfecha que me heló la sangre. ¿Me concedes este baile, Maya?, preguntó, apenas dedicándome una mirada. Ella se puso de pie con elegancia teatral, sacudiendo su cabello y lanzándome una última mirada burlona. Vuelvo en 3 minutos, Liam. Intenta no parecer tan patético, susurró antes de deslizar su mano en la de él y dejar que la guiara hacia el centro de la sala. La multitud se apartó para dejarles paso. Su química era innegable. A primera vista, parecían la pareja estrella de la noche. Pero cuando el violín se elevó, rico y emotivo, me puse de pie y caminé tranquilamente hacia el puesto técnico al fondo del salón. Mis dedos se cerraron alrededor de la unidad USB en mi bolsillo, la verdadera pieza central de noche. A través del cristal, los vi girar con un ritmo perfecto. Se acercaban, intercambiando secretos que creían a salvo bajo la música. Ella había preguntado qué iba a pasar. Ahora estaba a punto de descubrirlo. Le hice un pequeño gesto de aprobación al técnico, un joven al que le habían pagado generosamente para que todo transcurriera sin problemas. La música continuó sin interrupción, pero las enormes pantallas de proyección que rodeaban el salón de baile cobraron vida. El emblema de la organización benéfica desapareció, reemplazado instantáneamente por las nítidas imágenes de seguridad que había obtenido de la oficina de consultoría de Ethan. El cambio en la sala fue inmediato. Las charlas educadas se convirtieron en una ola de jadeos de asombro mientras los invitados miraban fijamente las pantallas, viendo a Maya y Ethan involucrados en algo mucho más que un baile inocente. Los valses continuaron durante unos segundos angustiosos. La orquesta, ajena al espectáculo que se desarrollaba a sus espaldas. Luego vinieron los susurros. Dedos que señalaban. La música tropezó, vaciló y finalmente se detuvo, dejando solo el silencio sofocante de cientos de testigos atónitos. En el centro del piso, Maya y Ethan se quedaron inmóviles. Sus manos aún descansaban sobre su cintura, las figuras ahora estaban bañadas por el duro resplandor de la prueba irrefutable. La emoción se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión pálida y afligida al verse proyectada en lo alto, atrapada en un abrazo granulado pero inconfundible dentro de su oficina privada. Su risa se había desvanecido. La pregunta que había ridiculizado momentos antes ahora se respondía con despiadada claridad. Salí de las sombras de la cabina y me dirigí por el pasillo central. La multitud se apartó instintivamente como si entrara en una sala de audiencias en lugar de un salón de baile. Todos los pares de ojos se movían entre mí, las pantallas y ella. Entonces la grabación cambió, desplazándose por registros financieros que revelaban donaciones a organizaciones benéficas, redirigidas silenciosamente a una cuenta en el extranjero a nombre de ambos.
Su traición no se había detenido conmigo. Habían robado de la misma causa que se celebraba esa noche. Ethan intentó recuperar el control, poniéndose delante de ella como para protegerla de las consecuencias. Liam, detente. Estás haciendo un espectáculo de esto. Esto es propiedad privada. Espetó, su voz se quebró mientras la fachada de confianza que llevaba comenzaba a desmoronarse. Pero ni yo ni la grabación se detuvo. Me acerqué al borde de la pista de baile y fijé mi mirada en Maya, que temblaba tan violentamente que las lentejuelas de su vestido parpadeaban como chispas dispersas. Quería saber qué iba a pasar, Maya, dije con voz firme, rompiendo el silencio atónito. Esto es lo que sucede cuando la verdad finalmente habla más fuerte que tu risa. Apenas unos minutos antes, en las mesas delanteras, los miembros de la junta ya habían sacado sus teléfonos. Sus expresiones cambiaron rápidamente de confusión a una comprensión incipiente, luego a una ira fría y contenida al comprender el daño que se desarrollaba ante ellos. Liam, por favor, podemos hablar de esto, suplicó Maya, con la voz quebrándose mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Pero la oportunidad de hablar en privado se había esfumado en el momento en que decidió pisar esa pista. La noche se había transformado. Lo que había sido una celebración era ahora el comienzo de algo mucho más serio, un desmoronamiento formal, y su pregunta, ¿qué va a pasar?, encontró su respuesta en el firme. El sonido rítmico de botas lustradas sobre el suelo de mármol. La seguridad privada del lugar se acercó, acompañada por 2 oficiales de uniforme cerrado que yo había acordado que estuvieran presentes antes. El cambio de ambiente fue inmediato e inconfundible. Los invitados que habían admirado a Maya toda la noche ahora se distanciaron instintivamente como si la sola cercanía pudiera implicarlos. Ella se quedó inmóvil, aferrándose a la tela lavanda de su vestido, sus ojos buscando ansiosamente entre las salidas y las imponentes pantallas que seguían revelando el rastro financiero. Ethan intentó escabullirse hacia una salida lateral, pero fue interceptado antes de llegar a las cortinas de terciopelo. A la vista de la élite de la ciudad, le sujetaron los brazos a la espalda. Por fin, Maya comprendió. La risa que una vez había usado como escudo había desaparecido, reemplazada por la cruda realidad de una reputación arruinada y el peso inminente de los cargos criminales. Extendió la mano hacia mí una última vez, su voz reducida a un frágil susurro apenas audible por encima del creciente murmullo de la multitud. Liam, no lo entiendes. Ethan me obligó a meterme en el lado financiero. Solo lo hice para protegernos. Fue una invención desesperada. Escucharlo no me enfureció, solo me produjo una sensación de calma y serenidad al cerrar el capítulo. No discutí. En cambio, le entregó al oficial principal una carpeta que contenía los registros originales que creía destruidos meses antes. Prueba irrefutable de que no había sido manipulada por Ethan, sino que ella misma había orquestado el plan. A nuestro alrededor, los miembros de la junta directiva de la organización benéfica, ahora plenamente conscientes del alcance del robo, exigían explicaciones. Sus rostros ardían de humillación y furia. Lo que había comenzado como una velada elegante se había convertido en la escena de un crimen público, y las consecuencias sociales fueron inmediatas. Los invitados que habían compartido risas con Maya antes ahora alzaban sus teléfonos, ansiosos por capturar el momento en que su imagen cuidadosamente construida se derrumbaba. La escoltaron por el salón de baile, su vestido lavanda arrastrándose tras ella como una cortina que cae al final de una trágica representación. Su anterior burla de mi preocupación ahora parecía distante, casi irreal, como algo que hubiera sucedido en otra vida. Me quedé solo el tiempo suficiente para ver cómo las pantallas se apagaban. El silencio que siguió fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Durante meses, había sido objeto de su silenciosa burla. El esposo confiable demasiado ciego para ver qué estaba sucediendo. Pero al girarme hacia la salida, sentí que algo estable regresaba dentro de mí. No solo había descubierto una traición. Había detenido una explotación calculada que habría agotado la confianza y los recursos de todos en esa sala. La horca había terminado. El baile había terminado. Y por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa se sintió genuina. Lo que siguió no implicó defenderme ante asistentes atónitos ni responder preguntas de periodistas que esperaban afuera. En cambio, conduje hasta un restaurante tranquilo en las afueras de la ciudad, un lugar donde el café es fuerte y no hay ningún premio. Sentado junto a la ventana, vi comenzar a llover. Una profunda sensación de calma se apoderó de mí por primera vez en años. La risa que Maya había dado cuando le pedí que no bailara ya no tenía ninguna gracia. Ahora estaba sentada en una celda, probablemente preguntándose cómo su plan impecable se había desmoronado tan completa y públicamente. Esa noche, una verdad se me hizo inequívocamente clara. Mi valor nunca había estado ligado a ser su ancla estable. Surgió de la integridad que elegí mantener, incluso cuando ella intentaba hundirnos a ambos.
Los procedimientos legales que siguieron fueron precisos, clínicamente, y en última instancia, funcionó a mi favor. Como había entregado un registro financiero completo tanto a la junta directiva como a las autoridades, mi nombre quedó completamente limpio. Maya y Ethan, mientras tanto, se enfrentaron, cada uno desesperado por minimizar sus propias consecuencias. La casa que una vez compartimos finalmente se vendió. Tomé mi parte del capital y me mudé a un tranquilo pueblo costero donde el único espectáculo que contemplo ahora es el amanecer extendiéndose sobre el horizonte del Atlántico. No sentí la necesidad de alardear ni de buscar más venganza. La verdad ya había cumplido su cometido. Lo que quedaba era un nuevo comienzo y un corazón que ya no estaba agobiado por el engaño. Durante el año siguiente, retomé las partes de mi vida que había descuidado mientras intentaba mantener feliz a Maya. Navegar, trabajar la madera y simplemente disfrutar de la tranquilidad de un hogar construido sobre la honestidad en lugar de la ilusión. Con el tiempo, conocí a alguien nuevo, una mujer desinteresada en las fiestas ostentosas y el glamour, pero profundamente arraigada en la sinceridad y el compromiso. Esta historia no termina en un espectáculo, sino en algo mucho más valioso, una pieza sólida y perdurable. Algo que Maya nunca llegó a comprender del todo. Ella rió y preguntó qué pasaría. Estaba convencida de que la vida era un juego que siempre podía controlar. Pero olvidó algo simple. Cuando la música se apaga y las luces se encienden, lo único que queda es quién eres realmente cuando nadie te ve.